Nadie quiso a Esther en 18 años de orfanato. La llamaban la maldita. Cada familia que llegaba elegía a otra. El día que cumplió 18, la echaron con una maleta vacía y ningún lugar a donde ir. Pero cuando cruzó el portón, había un hombre esperando, un montañés que ella nunca había visto. «Preparé todo para ti», dijo él. Sin opciones, sin dinero, sin esperanza. Lucía aceptó, pero lo que ella no sabía es que ese hombre tenía un fuerte vínculo con la noche en que su madre murió, y lo que descubriría cambiaría todo lo que creía sobre su vida. El día que Esther cumplió 18 años, no hubo pastel, no hubo velas, no hubo felicidades. Lo que hubo fue la Madre Superiora parada en la puerta de su cuarto a las 6 de la mañana, con los brazos cruzados y una expresión de alivio mal disimulado. «Empaca tus cosas, te vas hoy». Esther no dijo nada, solo asintió. Llevaba 18 años esperando ese momento, el día en que finalmente la echarían, porque en el orfanato San Miguel todos sabían que Esther Reyes no era una niña común, era la hija de la tragedia, la niña maldita. Cuando tenía 5 años, una familia vino a buscar una niña para adoptar. Esther estaba sentada en el jardín, jugando sola con una muñeca de trapo. La señora se acercó, sonrió. «¿Cómo te llamas, pequeña?». Antes de que Esther pudiera responder, la Madre Superiora apareció. «Esa no, señora. Esa es complicada». ¿Complicada? Su madre murió en circunstancias oscuras. La gente del pueblo dice que trae mala suerte. La señora retrocedió como si Esther tuviera una enfermedad contagiosa y eligió a otra niña. Eso pasó 47 veces. Esther dejó de contar después de los 12 años, dejó de esperar después de los 15 y dejó de sentir después de los 17. Ahora, con una maleta vieja en la mano y un vestido raído que le quedaba corto en los tobillos, Esther caminaba por el pasillo del orfanato por última vez. Las otras niñas la miraban desde las puertas de sus cuartos. Ninguna se despidió. Nunca lo hacían. En el refectorio, nadie se sentaba a su lado. En misa, nadie rezaba junto a ella. En el patio, los niños corrían cuando ella se acercaba, porque Esther traía desgracia. Eso era lo que todos decían. En la entrada, la Madre Superiora le entregó un sobre pequeño. 5 pesos. Es todo lo que tenemos para ti. Esther tomó el sobre sin mirar a la mujer. ¿A dónde vas a ir? Esther no respondió, porque no tenía respuesta. No tenía familia. No tenía amigos. No tenía un lugar en el mundo. La Madre Superiora suspiró, como si estuviera haciendo un gran esfuerzo de caridad. «Que Dios te acompañe, niña». Y cerró la puerta. Esther se quedó parada frente al portón de hierro del orfanato. El sol apenas comenzaba a salir. Las calles estaban vacías, y por primera vez en su vida, Esther estaba completamente sola. Ni siquiera sabía hacia dónde caminar. Pero entonces vio a un hombre. Estaba parado al otro lado del camino, apoyado contra un árbol, alto, manos grandes y callosas, ropa de trabajo gastada. Parecía mayor de lo que probablemente era, como si hubiera vivido 2 vidas en una sola. Y estaba mirándola. Esther apretó la maleta contra su pecho. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué estaba ahí? El hombre se enderezó, dio un paso hacia ella y dijo algo que Esther jamás olvidaría. «Preparé todo para ti». Esther retrocedió un paso. «¿Quién eres?». El hombre no se acercó más, como si supiera que ella necesitaba espacio. «Me llamo Juan». Silencio. «Vine por ti». Esther apretó la maleta con más fuerza. Su corazón latía rápido. «No te conozco». «Lo sé». «Entonces, ¿por qué?». «Porque te estuve esperando desde que tenías 1 año». Esther no entendía nada. ¿Esperando? ¿Por qué? Juan señaló un camino de tierra que salía del pueblo. «Tengo una casa en la montaña. Preparé un cuarto para ti, comida, todo lo que necesitas». «¿Por qué harías eso por mí?».
Juan la miró directo a los ojos. Porque alguien me lo pidió hace mucho tiempo, y yo no rompo mis promesas. Esther quería correr, gritar, desconfiar. Pero, ¿a dónde iría? Tenía 5 pesos en el bolsillo. No conocía a nadie en el pueblo, y sabía que si tocaba la puerta de alguna casa pidiendo ayuda, le cerrarían en la cara, porque era la niña maldita. «No tengo que ir contigo», dijo Esther, aunque su voz temblaba. «No, no tienes que venir». Juan metió las manos en los bolsillos. «Puedes quedarte aquí, buscar trabajo, dormir en la calle si es necesario». Hizo una pausa. «O puedes venir conmigo, y al menos tendrás un techo y comida caliente». Esther lo estudió. Él no sonreía, no parecía desesperado, no intentaba convencerla, solo esperaba, como si tuviera todo el tiempo del mundo. «Si voy contigo, ¿qué quieres a cambio?». Esa era la pregunta que Esther había aprendido a hacer, porque nadie daba nada gratis. Siempre había un precio. Juan negó con la cabeza. «Nada, solo que estés bien». «Eso no existe». «Existe, y lo vas a aprender». Esther miró el camino vacío detrás de ella, el orfanato, las calles del pueblo donde nadie la quería. Y luego miró a Juan, un desconocido, pero al menos un desconocido que la había buscado. «¿Cuánto queda a la montaña?». 3 horas caminando. Esther apretó los labios. «Si intentas hacerme daño, no lo haré». «¿Cómo lo sé?». Juan se quitó un cuchillo que llevaba en el cinturón, lo puso en el suelo, entre los dos. «Tómalo. Si en algún momento sientes que no estás segura, úsalo». Esther lo miró fijo. ¿Qué clase de hombre le daba un arma a una desconocida? Lentamente recogió el cuchillo, lo metió en su maleta. Juan asintió. «¿Lista?». Esther no respondió, pero empezó a caminar. Durante las primeras 2 horas no hablaron. Juan caminaba adelante, dándole espacio. Esther lo seguía varios pasos atrás, con la mano cerca de la maleta donde estaba el cuchillo. Pero mientras subían por el camino de la montaña, Esther comenzó a notar cosas. Juan caminaba despacio, como si no quisiera cansarla. Cuando llegaron a un arroyo, él se detuvo. «¿Tienes sed?». Esther no respondió. Juan llenó una taza de metal con agua fresca y la dejó sobre una roca. «Bebe si quieres. Voy a descansar allá». Y se alejó. No la presionó. No la observó. Solo le dio espacio. Esther bebió el agua. Estaba fría, limpia, y por primera vez en años, sintió que tal vez, no todo el mundo quería lastimarla. Cuando llegaron a la casa al final de la tarde, Esther se quedó parada frente a la puerta. Era pequeña, de madera, con un jardín al frente donde crecían flores silvestres. Juan abrió la puerta. «Este es tu hogar ahora», y la dejó entrar primero. La casa tenía 2 cuartos, uno para Juan, uno para Esther. Juan señaló la puerta de la derecha. «Ese es tuyo». Esther empujó la puerta lentamente. Adentro había una cama con sábanas limpias, una manta doblada al pie, una pequeña ventana que daba al bosque, y sobre la cama, un vestido nuevo. Esther lo tocó con los dedos temblorosos. Nadie nunca le había dado algo nuevo. «La cena estará lista en 1 hora», dijo Juan desde el pasillo. «¿Puedo cerrar la puerta?». «Claro, es tu cuarto. Puedes hacer lo que quieras». Esther cerró la puerta, y por primera vez en 18 años se sintió segura detrás de una puerta que ella misma cerró. Las primeras semanas fueron silenciosas. Esther no hablaba mucho. Juan tampoco presionaba. Él cocinaba. Ella comía de espaldas a él, en la esquina de la mesa. Él trabajaba en el jardín. Ella observaba desde la ventana. Él preguntaba, «¿Necesitas algo?». Ella respondía, «No». Pero poco a poco, las cosas comenzaron a cambiar. Una mañana, Esther encontró a Juan intentando hacer pan. La masa estaba pegajosa. El horno humeaba.
Juan maldijo en voz baja, tratando de salvar el desastre. Y Esther rió. Fue una risa pequeña, casi un suspiro, pero fue real. Juan se volteó, sorprendido. ¿Te burlas de mí? Esther tapó su boca, asustada de haber hecho ruido. Pero Juan sonrió. Está bien, me lo merezco. Este pan parece una piedra. Y siguió intentando. Esa noche, Esther preguntó, ¿dónde aprendiste a cocinar? Fue la primera vez que ella inició una conversación. Juan levantó la vista del plato. En el orfanato. Si no aprendías, no comías. Esther bajó la mirada. Tú también estuviste en uno. Sí. ¿Por qué? Juan dejó el tenedor sobre la mesa. Porque a veces los hijos pagan por cosas que no hicieron. Esther no preguntó más esa noche, pero entendió algo importante. Juan también había sido rechazado. Juan también conocía el dolor. Una tarde, Juan estaba cosiendo un agujero en su camisa. Esther se acercó, curiosa. ¿Sabes coser? Aprendí. Como te dije, o aprendías o andabas desnudo. Esther se sentó frente a él. ¿Puedes enseñarme? Juan levantó la vista, sorprendido. Claro. Le mostró cómo enhebrar la aguja, cómo hacer puntadas parejas, cómo rematar el hilo. Esther lo intentó. Se pinchó el dedo. ¡Auch! Juan le alcanzó un trapo. Es normal. Yo me pinché 1000 veces antes de aprender. Esther miró la gota de sangre en su dedo. Nadie nunca me enseñó nada. Juan la miró directo a los ojos. Entonces, hoy es el primer día. Los días se convirtieron en semanas. Y Esther comenzó a hacer cosas que nunca imaginó. Ayudó a Juan en el jardín. Aprendió a plantar tomates. Cocinó su primera sopa. Estaba salada, pero Juan la comió toda. Reparó una silla rota. Juan dijo, «Lo hiciste mejor que yo». Y por primera vez en su vida, Esther sintió que tenía un propósito. No era la niña maldita. Era alguien que podía aprender, que podía hacer cosas, que podía existir. Pero había una pregunta que Esther no podía dejar de hacerse. ¿Por qué? ¿Por qué Juan hizo todo esto? ¿Quién le pidió que la esperara? ¿Y qué tenía que ver con la noche en que su madre murió? Una noche, Esther tuvo una pesadilla. Gritó en sueños. Despertó temblando, cubierta de sudor frío. Escuchó pasos en el pasillo. Luego, un golpe suave en la puerta. «Esther, ¿estás bien?» Ella no respondió. ¿Puedo entrar? Silencio. Juan esperó. «Voy a quedarme aquí afuera. Si me necesitas, solo llama». Esther abrió la puerta lentamente. Juan estaba sentado en el suelo del pasillo, con la espalda contra la pared. No intentó entrar. No hizo preguntas. Solo dijo, «No estás sola». Esther se sentó en el piso de su cuarto, del otro lado de la puerta abierta. Durante un largo rato, ninguno de los dos habló. Pero por primera vez, Esther sintió que alguien la estaba cuidando. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. A la mañana siguiente, mientras tomaban café en silencio, Esther finalmente preguntó, «Juan, ¿por qué haces todo esto por mí?» Juan dejó la taza sobre la mesa. Miró por la ventana hacia las montañas y dijo, «Porque cuando yo tenía 6 años, tu madre me salvó la vida». Esther dejó de respirar. «¿Conociste a mi madre?» Juan asintió lentamente. «Y también conocí a mi padre». Hizo una pausa. «La noche que ambos murieron». Esther acababa de descubrir que Juan conoció a su madre, que estuvo ahí la noche en que todo se derrumbó. Pero lo que muchos no entienden sobre momentos como este es que la verdad no siempre trae paz. A veces, la verdad duele más que el silencio. Si esta historia te está haciendo sentir algo, toca el like y suscríbete. Porque lo que Juan está a punto de revelar cambiará todo. Juan se levantó de la mesa. Caminó hacia la ventana, de espaldas a Esther. Durante un largo momento, no dijo nada. Esther esperó.
Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Yo tenía 6 años, comenzó Juan, con voz baja. Mi padre se llamaba Carlos, y vivíamos en el pueblo, en una casa pequeña cerca de la tuya. Hizo una pausa. Carlos no era un buen hombre. Bebía, gritaba, pero era todo lo que yo tenía. Esther apretó las manos sobre su regazo. Después de que mi madre murió, Carlos conoció a la tuya, Rosa. Juan se volteó para mirarla. Tu madre era diferente, era amable. Me abrazaba cuando Carlos me gritaba. Me daba comida cuando él se olvidaba de alimentarme. Su voz se quebró un poco. Ella me decía, no eres malo, Juan, solo eres un niño. Esther sintió un nudo en la garganta. Carlos y Rosa comenzaron a vivir juntos, y por un tiempo, todo estuvo bien. Juan cerró los ojos, hasta que dejó de estarlo. Carlos no tenía dinero, debía el alquiler de la casa, y el dueño vino a cobrar. Esa noche, Carlos y Rosa estaban discutiendo, gritando. Tú estabas en la cuna, llorando. Juan apretó los puños. Yo estaba escondido en el armario, asustado. El dueño llegó, tocó la puerta. Carlos abrió. Y lo que pasó después, Juan tragó saliva. Hubo gritos, forcejeo, y luego, silencio. Esther se puso de pie, temblando. ¿Qué pasó, Juan? Juan la miró directo a los ojos. El dueño los mató, a Carlos y a tu madre. Esther retrocedió como si le hubieran golpeado el pecho. ¿Quién? Un hombre llamado Esteban Ruiz. Era el dueño de varias casas en el pueblo. Rico, poderoso. Juan apretó la mandíbula. Y cuando vio lo que había hecho, me encontró en el armario. Me miró y dijo, si hablas, te mato a ti también. Yo tenía 6 años. Estaba cubierto de sangre que no era mía, y lo único que pude hacer fue asentir. Esther se cubrió la boca con las manos. Él salió, dejó los cuerpos ahí, y yo salí del armario. Juan cerró los ojos, como si reviviera ese momento. Vi a Rosa en el suelo, vi a mi padre, y te vi a ti, llorando en la cuna. Te cargué. Eras tan pequeña, y salí a la calle gritando por ayuda. Cuando llegó la gente, Esteban ya había contado su versión, que Carlos había matado a Rosa y luego se había suicidado. Nadie me creyó. Dijeron que yo estaba en shock, que era muy pequeño para entender lo que había visto. Juan se limpió los ojos con el dorso de la mano. Me llevaron a un orfanato. Y a ti también. Nos separaron. Dijeron que era mejor así. Pero yo nunca te olvidé, Esther. Pasé 12 años en ese orfanato, y cada noche me prometía a mí mismo, cuando sea lo suficientemente grande, voy a buscarla. Voy a cuidarla como su madre me cuidó a mí. Esther estaba llorando. ¿Por qué nunca viniste antes? Juan bajó la cabeza. Lo intenté. Cuando cumplí 18, fui al orfanato a buscarte. Pero tenías solo 13 años. No me dejaron llevarte. Dijeron que era muy joven, que no tenía recursos. Así que trabajé 5 años en minas, en construcción, en lo que fuera. Construí esta casa con mis propias manos. Ahorré cada peso. Hizo una pausa. Y hace 2 años me metieron en la cárcel. Esther lo miró, sorprendida. ¿Por qué? Porque me metí en una pelea. Un hombre en el pueblo dijo algo sobre Rosa. Algo sucio. Juan apretó la mandíbula. Y yo lo golpeé, demasiado fuerte. Pasé 2 años en prisión, y cada día pensaba en ti. En que estabas sola, en que te iban a echar del orfanato cuando cumplieras 18, y que si no llegaba a tiempo, te perdería para siempre. Juan se acercó a Esther, pero se detuvo a un paso de distancia. Salí hace 3 meses, y vine directo aquí. Preparé todo. Porque le prometí a tu madre que cuidaría de ti, y yo no rompo mis promesas. Esther no pudo más. Se lanzó hacia Juan y lo abrazó. Por primera vez en 18 años, alguien la había elegido.
Y Juan la sostuvo, llorando también. No eres maldita, Esther. Nunca lo fuiste. Pasaron 3 meses. Esther y Juan vivían en paz en la montaña. Ella aprendió a sonreír, a confiar, a sentirse segura. Y una noche, mientras cenaban bajo las estrellas, Esther tomó la mano de Juan. Él la miró, sorprendido. «Tú no eres tu padre», dijo ella suavemente. «Y yo no soy mi madre». Hizo una pausa. «Somos nosotros», y lo besó. Fue un beso suave, tembloroso, pero real. Juan la sostuvo como si fuera lo más frágil y valioso del mundo. Se miraron a los ojos, y por primera vez se sintieron completos. Pero esa misma noche todo cambió. Alguien tocó la puerta. Fuerte, insistente. Miguel se puso de pie inmediatamente, alerta. «Quédate aquí», le dijo a Esther. Pero ella lo siguió. Juan abrió la puerta y se quedó paralizado. Frente a él había un hombre mayor, cabello canoso, ropa cara, Esteban Ruiz. «Hola, muchacho», dijo Esteban con una sonrisa fría. «Hace mucho que no nos vemos». Juan cerró los puños. «¿Qué haces aquí?» «Vine a resolver un problema». Esteban sacó un revólver. Esther gritó. Juan se puso frente a ella, protegiéndola. «Pensé que ya te habías olvidado de todo», dijo Esteban. «Pero me enteré de que han estado haciendo preguntas en el pueblo, buscando testigos, hablando con gente vieja». Apuntó el arma hacia ellos. «No puedo permitir que la verdad salga». «Tú mataste a mi padre», dijo Miguel con voz temblorosa. «Y a su madre». «No tuve opción», respondió Esteban. «Debían 3 meses de alquiler. Yo tenía una esposa embarazada. Necesitaba el dinero». Esther dio un paso adelante, temblando de rabia. «¿Y por eso merecían morir?» Esteban la miró. «Fue un accidente. Se pusieron violentos. Carlos me atacó». «Mentira», gruñó Juan. Esther sentía como si su pecho fuera a explotar. «Tú no solo les quitaste la vida». Su voz se quebró. «Me quitaste todo. Pasé 18 años siendo la maldita. La niña que nadie quería tocar. ¿Sabes lo que es crecer pensando que trajiste desgracia al mundo? ¿Sabes lo que es tener 5 años y ver cómo todas las familias eligen a otra niña?» Lágrimas corrían por su rostro. «Me humillaron, me escupieron, me hicieron sentir que no merecía existir». «¿Y tú?» Su voz se convirtió en un grito. «Tú seguiste viviendo como si nada, rico, feliz, mientras nosotros pagábamos por lo que tú hiciste». Esteban bajó la mirada. Lo siento». «¿Lo sientes?» Esther rió amargamente. ¿Eso borra 18 años de dolor? Esteban levantó el arma con mano temblorosa. «No puedo ir a prisión. Tengo un hijo. Él me necesita». «Entonces dispara», dijo Juan, poniéndose frente a Esther. «Pero si lo haces, solo probarás que nunca cambiaste». Esteban cerró los ojos. Su dedo se movió hacia el gatillo. Y entonces, una voz detrás de él. «Si haces eso, papá». Esteban se congeló. «Olvida que existo». Se volteó lentamente. Ahí, parado en la entrada, estaba un joven de unos 20 años. Su hijo. «Hijo, tú no deberías estar aquí». «Escuché todo, papá». El joven tenía lágrimas en los ojos. «Escuché lo que hiciste». Esteban bajó el arma, temblando. Fue por ti, por tu madre, por darte una vida mejor». «¿Y esta es la vida que me diste?» El hijo señaló a Juan y Esther. «¿Construida sobre la sangre de gente inocente? Dijiste que me amabas, que todo lo que hiciste fue por mí». El joven dio un paso adelante. «Entonces, demuéstralo de verdad. Si fuiste tan valiente para tomar 2 vidas y destruir la de 2 niños por amarme». Hizo una pausa. «También me amas lo suficiente para pasar tu vida en prisión». Silencio absoluto, porque si disparas ahora...
El hijo lo miró directo a los ojos. «Ya no tienes hijo». El revólver cayó al suelo con un golpe sordo. Esteban se derrumbó, llorando. «Lo siento tanto». Su hijo se arrodilló junto a él. «Entonces, entrégate. Es la única forma en que puedo perdonarte». 2 semanas después, Esteban Ruiz fue llevado ante un juez. Confesó todo: el asesinato de Rosa y Carlos, las mentiras que contó durante 18 años, el silencio que compró con su dinero y poder. El pueblo entero habló del juicio. Algunos no podían creerlo. Otros dijeron que siempre lo sospecharon. Pero lo más importante fue que Esther y Juan finalmente fueron vistos, no como los hijos de la tragedia, sino como las víctimas que siempre fueron. La Madre Superiora del Orfanato San Miguel apareció en el juicio. No dijo nada. Solo se sentó al fondo, con la cabeza baja. Cuando terminó la audiencia, se acercó a Esther. «Yo, lo siento, niña». Esther la miró. «Durante 18 años te traté como si fueras una maldición, y estaba equivocada». Esther no respondió de inmediato. Luego, simplemente dijo: «Yo también estuve equivocada. Creí que era maldita, pero no lo era». Hizo una pausa. Solo era una niña que nadie quiso ver. La Madre Superiora se limpió las lágrimas y se fue. Juan tocó el hombro de Esther suavemente. «¿Estás bien?» Ella asintió. «Sí, por primera vez. Sí». Esteban fue sentenciado a 20 años de prisión. Su hijo estuvo presente en la sentencia. Antes de que se llevaran a su padre, el joven se acercó a Esther y Juan. «Lo que mi padre hizo no tiene perdón». Su voz temblaba. «Pero quiero que sepan que yo no soy él». Juan extendió la mano. «Lo sabemos». El joven la estrechó, llorando. «Gracias». Después del juicio, Esther y Juan volvieron a la montaña, a su casa, a su vida. Pero algo había cambiado. Ya no cargaban el peso de la maldición. Ya no eran los niños que nadie quiso. Eran Esther y Juan, 2 personas que eligieron amarse a pesar del dolor. 2 sobrevivientes que se negaron a dejar que el pasado les robara el futuro. Una tarde, mientras plantaban flores en el jardín, Esther dijo: «¿Crees que algún día podamos perdonarlo?» Juan dejó de cavar. «No lo sé, pero creo que algún día podremos dejar de pensar en él». Esther sonrió. «Eso es suficiente». Esa noche, bajo las estrellas, Juan abrazó a Esther. «¿Sabes qué es lo más extraño?» «¿Qué?» «Que pasé 18 años esperándote, preparándome para cuidarte». Hizo una pausa. «Pero resulta que tú también me salvaste a mí». Esther apoyó la cabeza en su pecho. «Entonces estamos a mano». Y por primera vez en sus vidas, se sintieron libres. Libres de la maldición, libres del pasado, libres para ser simplemente ellos. 6 meses después del juicio, Esther y Juan estaban en el jardín. Ella regaba las flores. Él reparaba la cerca. Era una mañana tranquila, hasta que escucharon pasos en el camino. Una anciana subía lentamente la colina, apoyada en un bastón. Juan se puso de pie, alerta. ¿Quién? La anciana levantó la mano, sonriendo. «Tranquilo, muchacho. Vengo en paz». Cuando llegó frente a ellos, los miró largamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Yo era vecina de Rosa y Carlos. Vivía al lado de su casa». Juan y Esther intercambiaron miradas. La anciana sacó una pequeña caja de madera de su bolsa. «2 días antes de aquella noche, Rosa vino a mi puerta. Su voz temblaba. Me pidió que guardara esto. Dijo que era un regalo para sus hijos. Cuando crezcan, me dijo, quiero que sepan quiénes son de verdad». Extendió la caja hacia ellos. Juan la tomó con manos temblorosas. La abrió.
Dentro había 2 pulseras de plata. En una, grabado, Lupita. En la otra, Miguel Esther cubrió su boca, sollozando. Jaun apretó la pulsera contra su pecho. La anciana sonrió a través de las lágrimas. Son Lupita y Miguel. Fueron amados desde el primer día. Esther cayó de rodillas. Juan se arrodilló junto a ella, abrazándola. Por primera vez en 18 años. Tenían prueba de que fueron deseados, de que fueron amados, de que sus nombres verdaderos nunca se perdieron. Después de que la anciana se fue, Juan colocó la pulsera en el brazo de Esther. Ella hizo lo mismo con la de él. «Lupita», dijo él, probando el nombre en su boca. Ella sonrió a través de las lágrimas. Miguel. Ya no eran los huérfanos malditos. Eran Lupita y Miguel, los hijos que Rosa y Carlos amaron, y que finalmente se encontraron. Lupita y Miguel pasaron por algo que muchos no hubieran sobrevivido. Pero lo que mucha gente no entiende sobre historias como esta es que la sanación nunca es rápida y nunca es perfecta. Hay otras historias en la pantalla sobre personas que también tuvieron que elegir entre rendirse o reconstruirse. Toca cualquiera de esos videos para que sigas sintiendo esa conexión. Y si llegaste hasta aquí, escribe tu nombre en los comentarios, porque así como Lupita y Miguel, todos merecemos ser vistos por quienes realmente somos. Te veo en el próximo video.